Están todos bienvenidos y bienvenidas a la sesión del día de hoy. Justamente nuestra sesión, pues, número 4, que ya estamos nosotros iniciando juntos. Nosotros justamente tenemos el tema de evaluación de desempeño como parte del proceso de recursos humanos que estamos, pues, nosotros analizando y estudiando. ¿Ok? Bienvenidos, bienvenidas. Por ahí veo algunos que están comentando. Y bueno, como siempre, a mí me gusta saber cómo estamos llegando a clase el día de hoy. Cuéntenme en el chat de nuestra sesión cómo llegamos hoy a clase, si estamos llegando entusiasmados, estamos llegando por ahí, pues, felices. No he traído hoy imágenes, así que ya cuéntenme ustedes con sus propias palabras cómo llegamos hoy a la clase. Por aquí yo estoy un poquito resfriada, así que yo estoy llegando resfriada en mi caso. En su caso, ¿cómo están llegando ustedes a la sesión? Mientras se van uniendo nuestros compañeros. A ver, vamos a ver en el chat. Buenas tardes, Alexander, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en la sesión de hoy. ¿Cómo estamos llegando hoy a clase? Justo mientras esperamos que se unan todos nuestros compañeros. Yo decía que estoy llegando un poco resfriada, un poquito ahí con el malestar, así que si me ven así tomando mi agüita caliente, es por eso. Hoy acá veo también a Yair, que nos dice que él está llegando very nice. Muy bien, buenísimo, Yair. Hoy acá Alexander también nos dice muy bien, con entusiasmo, Marco, Andrea, con frío, está lloviendo por ahí, uy, está lloviendo. Aquí ha salido el sol, así que ya se está sintiendo un poquito el verano. Por ese lado, pues nosotros felices porque hemos tenido un invierno bastante largo por aquí en Lima. ¿Ok? Muy bien, buenísimo. Entonces ya veo que estamos bastante entusiasmados, por ahí con el clima también, que a veces es un poquito pesado, como nos dicen acá en Panamá, está lloviendo. Entonces, para estar pues bastante concentrados, prestamos atención a clases y vamos a tener nuestra sesión de evaluación de desempeño. Como siempre, a mí me gusta repasar nuestro tema pues anterior. En este caso, de la clase del día sábado, que ya han pasado algunos días donde revisamos un poquito el proceso de formación y de desarrollo. Ustedes por ahí deben recordar que definimos qué era el proceso de capacitación, qué era el proceso de formación, ¿no? Existían diferencias entre capacitación, formación y desarrollo. Cuando nosotros hablamos de capacitación o formación, pues hablábamos de un proceso mucho más reactivo, un proceso que respondía a una necesidad detectada, o una necesidad de ya sea actualización de conocimientos, ya sea porque identificamos que el trabajador está teniendo debilidades o falencias, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hacíamos? Mediante un diagnóstico. Bien importante, y creo que todos en la sesión pasada llegamos a esta conclusión. Lo importante que era identificar cuál era esa falencia y con eso, pues, nosotros podíamos proponer temas, capacitaciones
relevantes para el proceso de capacitación. ¿Ok? Y bueno, también hablábamos del proceso de desarrollo. En este caso, cuando hablábamos de desarrollo, estábamos hablando de un proceso mucho más a largo plazo, ¿ok? Enfocado sobre todo en habilidades o potenciar habilidades que nos ayuden a que el trabajador en un futuro pueda desempeñar un rol estratégico, ¿ok? Prepara al trabajador para roles futuros con competencias tanto técnicas o habilidades blandas, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más vimos? Vimos un poquito en el lado de importancia. ¿Qué tan necesario es en las distintas empresas que existan este tipo de espacios que realmente, pues, se potencie, se motive al trabajador a que crezca, a que se capacite, a que participe en esos espacios que la empresa posibilita? Por ahí incluso mencionábamos que existen empresas que tienen beneficios muy grandes relacionados al proceso de capacitación. No obstante, también existen empresas que no apuestan por este proceso de desarrollo profesional, ya que lo ven como gasto o desperdicio de tiempo en lugar de trabajo, ¿no? Algunos dicen, no, si estoy en la capacitación, estoy perdiendo tiempo de producción. Esto me afecta, mi servicio se va a ver, pues, perjudicado. No obstante, nosotros mencionábamos lo importante que es concientizar y vender esta propuesta de capacitación como una inversión. Al final, estamos logrando que este trabajador sea mucho más productivo en el sentido de que mejora su eficacia en las competencias, pues, que se están capacitando. Por ello es importante el diagnóstico, ¿ok? Muy bien, por ese lado, pues, la importancia incrementa la productividad, el desempeño, mejora el clima laboral, reduce la rotación, fomenta la innovación en un espacio donde siempre te están capacitando, donde siempre están escuchando tus ideas, pues la innovación se vuelve parte del ADN del día a día. Y bueno, también vimos el ciclo de formación y desarrollo. Seguro que ustedes recuerdan cuáles sean las etapas principales de este ciclo, desde el momento en que diagnosticamos, detectamos, identificamos la necesidad vital, la necesidad, pues, para capacitar a nuestros empleados. Por ahí, alguna vez un alumno me decía, ¿no? Profesora, en mi empresa sí hacían capacitaciones, pero eran capacitaciones que no tenían un sentido. ¿Por qué? Porque eran capacitaciones que de un momento u otro se le ocurría al equipo y las presentaba e invitaba a los demás. Pero esta capacitación, el tema, el sentido, no respondía a ninguna falencia o alguna necesidad explícita que tenga el equipo, ¿no? Entonces, al final, la tasa de participación era baja, las personas veían estos espacios como una pérdida de tiempo que no les aportaba valor en su desempeño, en su rol actual. ¿Ok? Por eso es importante el proceso del diagnóstico, la identificación. A partir de esto, nosotros podemos tomar decisiones transversales para todo el proceso. ¿Qué más? Segunda etapa, ya venía nuestro momento de planificación, cuando tenemos que planear bien, bien paso a paso, detalle a detalle, de lo que nosotros vamos a mostrar, vamos a tener en ese proceso de formación, incluyendo tiempo o duración de la capacitación, incluyendo pues los temas, el docente, el ambiente, los recursos, qué participantes, cuál va a ser el modelo de seguimiento, el modelo de evaluación, qué vamos a utilizar, quiénes de nuestro equipo participan, cuáles son los roles asignados. Para ello podemos utilizar una serie de herramientas, ¿ok? Cronogramas, plantillas,
horarios, etcétera, etcétera. Esa es la etapa número 3 y luego veníamos con la etapa 4, la ejecución, como muy bien su nombre lo dice, y la etapa número 5, la evaluación de nuestro proceso de formación. Muy importante, siempre medimos para saber cómo mejorar. Y finalmente, mediante esa evaluación, teníamos información valiosa que nos ayudaba a tomarlo en cuenta en la etapa de la gestión y cuando teníamos que repetir el ciclo para otra próxima capacitación, pues nosotros tomábamos en cuenta este tipo de información, tanto de las fortalezas identificadas en la última capacitación como de las oportunidades de mejoras. ¿Ok? Muy bien. Algunas herramientas prácticas para el diseño de programas, pues corresponde a cada una de las etapas que ustedes utilicen. Para el momento del diagnóstico, pues pueden utilizar lo que hoy vamos a desarrollar, que es la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño es un proceso central, un proceso que nosotros tenemos que dirigir, cuestionar, liderar, ya que nos brinda información importante para tomar decisiones a nivel estratégico con el talento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el objetivo de nuestra clase de hoy es tener o aprender, ¿no? Adquirir conocimiento, herramientas también, control de herramientas y las tendencias actuales que son necesarias para diseñar un sistema de evaluación de desempeño. ¿Ok? Antes que les cuente, y ya que también estoy un poquito resfriada, me gustaría que ustedes me ayuden a responder esta pregunta. ¿Por qué existen las evaluaciones de desempeño en las empresas? ¿Por qué creen que las empresas están evaluando este proceso de desempeño en los empleados? ¿Ok? Cuéntenme desde su experiencia, desde sus conocimientos, ¿por qué puede pasar esto? ¿Por qué evalúan las empresas? ¿Es necesario que se evalúe? ¿No está? Tenemos un minutito para que ustedes me cuenten desde su experiencia, desde sus conocimientos. Cuéntenme por qué existen estos espacios de evaluación. ¿Deben evaluar las empresas el desempeño? ¿Nos ayuda? ¿Nos potencia nosotros que somos desde recursos humanos? Cuéntenme. A ver, tenemos un minutito antes de que yo les cuente, si no. ¿Para qué nos puede ayudar a evaluar el desempeño de los empleados? A ver, nuestra compañera Andrea nos acaba de comentar. Sí, evalúan para mejorar la productividad, identificar áreas de desarrollo profesional, optimizar la asignación de recursos, fomentar la motivación y tomar decisiones estratégicas. Excelente, Andrea. Muy bien. ¿Quién más se animó?
Silvia nos dice, para mejorar el desempeño de cada empleado, reconocer fortalezas y debilidades y trabajar en el buen desempeño. ¿Ok? Muy bien. Nos ayuda para todo lo que han comentado, para entender cómo es la salud, cómo es el desempeño de la empresa, de cada uno de los empleados y de los equipos. También nosotros podemos basarnos de los resultados para tomar decisiones de promoción, de reconocimiento, de también incluso acciones, ¿no? Saber qué empleados están teniendo un bajo desempeño nos ayuda a poner, pues, espacios de capacitación, de seguimiento, de coaching para que este empleado pueda rendir, pueda ocupar bien su puesto, ¿no? Y en caso no tengamos más espacios, pues también tomar otro tipo de decisiones. ¿Qué más? Nos ayuda, sobre todo, a tener planes de desarrollo bastante personalizados para cada empleado según su nivel de desempeño. ¿Ok? Es necesario, nos dice nuestro compañero Alexander, porque también podemos entender si el personal está capacitado a los roles, a los retos que se está enfrentando y además puede ayudar al clima, a la motivación, al compromiso, a la retención, ya que los empleados pueden sentir que existen estos mecanismos que reconocen su trabajo y les ayudan a progresar a nivel, pues, profesional. ¿Ok? Muy bien. Además, obviamente, esto está y se corresponde con los beneficios y los ajustes salariales. Excelente. Muy bien a todos. Justamente han comentado con bastante precisión sobre nuestro proceso de evaluación de desempeño y el día de hoy pues vamos a explorar un poquito de ese lado, ¿ok? Y bueno, me gustaría comentar sobre cómo el proceso de evaluación de desempeño también se ve cuando nosotros estamos leyendo, evaluando en nuestro libro de Chiavenato. Recuerdan que yo les había por ahí pasado un link, un enlace de este libro que nos ayuda a revisar de manera más teórica sobre los distintos aspectos del proceso que tenemos asociados en recursos humanos y en este caso el proceso de evaluación de desempeño. ¿Ok? ¿Qué decimos o qué encontramos que nos dice la teoría? Pues nos comenta que es un proceso sistemático, es decir, tiene varias etapas, tiene una organización alineada, estructurada, que nos ayuda a medir, analizar el rendimiento de los empleados en función a metas, competencias establecidas por la empresa. Bastante importante, ¿no? La empresa pone una valla, coloca una asignación, coloca una meta para cada uno de los empleados, ¿no? La empresa tiene objetivos y expectativas para cada uno de ellos. Estas expectativas se van a cumplir en medida de que el trabajador las alcance, ¿no? Obviamente, las expectativas que tenga la empresa en función al puesto de cada trabajador tienen que ser realistas, tienen que ser alcanzables. Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es bastante importante eso, ¿no? Porque si ponemos, pues, metas, objetivos en cada uno de los puestos que son demasiado ideales demasiados altos, ¿no? Que no corresponden a la realidad del trabajador, pues muy probablemente no va a llegar a tener los resultados y obviamente ese desempeño se ve afectado, ¿no? Y esta vez su desempeño no es que sea por el mismo trabajador, sino porque las metas, las competencias, los valores que ha fijado la empresa, las expectativas han sido demasiado altas, ¿ok? Cuando nosotros estamos evaluando al personal, cuando tenemos que manejar un sistema de evaluación de desempeño,
no solamente estamos buscando el cumplimiento de objetivos, sino que al mismo tiempo vamos a encontrar oportunidades de mejora y oportunidades, pues, de talento potencial, talento futuro que puede ocupar posiciones mucho más estratégicas y de alto impacto en el negocio. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, desde el lado de la importancia, como muy bien ustedes lo han dicho en el chat, pues vamos a encontrar fortalezas, las áreas de mejora, tanto de los equipos, de las personas, logramos hacer planes de carrera bastante personalizados, acompañamiento, encontramos información valiosa para organizar las capacitaciones del proceso pasado que hemos visto. Tenemos justificación para tomar decisiones de manera transparente e íntegra para el proceso de promoción, de formación, el proceso incluso de reconocimiento con algún bono, algún ajuste salarial, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y obviamente, si tú tienes trabajadores que están alcanzando las metas en su puesto, pues esto se traduce y significa que tu empresa también está encaminada al cumplimiento de sus objetivos organizacionales. Como ustedes saben, todas las empresas tienen una misión, una visión, ¿no? Y esa misión, esa visión va a tener, pues, debajo objetivos específicos que año a año se traducen y son más retadores en, pues, este tipo de producción y este tipo de servicio bien realizado. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá de nuestro proceso de evaluación de desempeño? ¿Todo ok? Muy bien, buenísimo. Y bueno, por ahí, como siempre yo les digo, tenemos que saber, tenemos que tener la información de cómo es que nace este proceso en el mundo de recursos humanos. Como bien saben, cuando nosotros como departamento dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, estaban haciendo, pues fue muchas veces a causa de este tipo de revoluciones industriales. Y justamente la evaluación de desempeño también nace en este tipo de contexto. Tiene sus raíces en la revolución industrial, ¿ok? En la primera revolución industrial, donde las organizaciones, las industrias, ¿no? Sobre todo se le comentaba mucho el tema de industrias porque producían pues de manera masiva productos y tenían bajo su dominio, ¿no? Bajo sus empleados pues a un gran grupo de trabajadores de manera masificada. Entonces, estas industrias buscaron maneras más eficientes de controlar, ¿ok? Recuerden que en esa época, pues, se veía a la persona como, pues, un bien productor, un bien que solamente entraba a la industria, trabajaba, producía y tenía que producir una cantidad mínima e incluso querían que produzcan mucho más, ¿no? Estaba en un momento donde se tenía de manera masiva este tipo de respuesta ante lo que tenían que vender para las distintas organizaciones y todo aquello que estaba detrás, ¿no? De su producción. Entonces, estas industrias, pensando cómo buscar formas más estructuradas de medir esa productividad, esa cuota alcanzada de cada uno de los trabajadores, pues dicen, necesitamos un sistema de evaluación de desempeño. Y su sistema, uno de los más antiguos, que incluso algunas empresas, algunas fábricas todavía lo tienen, es el tema de tener un supervisor que está detrás de este trabajador, observando cómo hace el trabajo y cuánto está produciendo, ¿no? Entonces anotaban cuánto se tenía en la producción del día y pues con eso también se premiaba y obviamente también en ese momento se
castigaba en términos de ajuste salarial, ajuste del pago del día a los que no llegaban a esa cuota, ¿no? Obviamente, como les digo, ese proceso fue cambiando en medida también del contexto, en medida también de la evolución que se ha tenido sobre cómo se posiciona el mundo de recursos humanos, sobre cómo se ve al individuo dentro de una empresa, dentro de un trabajo, y donde pues ahora tenemos una mentalidad bastante orientada al cuidado de este trabajador y por lo tanto, hoy en día, el proceso de evaluación de desempeño tiene también esta característica de cuidar, tomar en cuenta el punto de vista del trabajador, su percepción y pues incluso ayudarlo a alcanzar aquella falencia, aquella oportunidad de desarrollo que se ha identificado para que sea su mejor versión tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿no? Hoy en día existen sistemas mucho más complejos, no tan rudimentarios, que incluyen desde procesos de feedback, procesos donde el mismo trabajador se evalúa, se hace una especie de autoevaluación, donde va mencionando su percepción de cómo siente que ha sido el trabajo, incluso se toma en cuenta la percepción de compañeros en su mismo nivel, subordinados, jefes, ¿no? Teniendo pues la información y la percepción de todas las personas con quienes se involucra en su día a día. Con eso, como objetivo, tener un proceso de evaluación y sobre todo un diagnóstico más efectivo de cómo hace y de cómo es su trabajo, ¿ok? Entonces, hoy en día, si decimos cómo es que se ve el proceso de evaluación de desempeño, es pues una herramienta crucial para la gestión de las personas, para entender cómo es pues el rendimiento y cómo la empresa puede posibilitar el desarrollo del empleado y además nace sobre todo para cuidarlo y posibilitarlo a que sea su mejor versión en el trabajo. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito sobre la historia del proceso de evaluación de desempeño. Hoy en día también se ha incorporado todo lo que es la tecnología. Ya prácticamente este tipo de herramienta no escapa pues de recursos humanos y también de la vida misma. Entonces tenemos plataformas, software que son más digitales, más automatizados, se tienen algunos espacios que nos brindan un seguimiento continuo mes a mes de todo lo que van logrando pues los trabajadores, se sacan pues, se tienen fórmulas programadas, distintos algoritmos que nos ayudan también a predecir el desempeño de los trabajadores según cómo van pues alcanzando las metas mes a mes. ¿Ok? Eso es un poquito de la historia y también de lo que actualmente tenemos. Y lo que yo les decía, un poquito de las tendencias actuales, lo que hoy en día el proceso de evaluación de desempeño está enfrentando, pues es este proceso de convivir con la tecnología, que nos ayuda a que sea más eficiente, más preciso, sí, pero también puede tener algunos retos. Si solamente somos dependientes de este uso de plataformas, podemos hacer que este trato cercano, este trato más humano, también se pierda. Y para este tipo de proceso, pues, se necesita un acompañamiento cercano, directo, cálido. ¿Ok? Entonces, siempre sopesemos, equilibremos este tipo de herramienta. ¿Ok? Pues aquí les he traído algunas plataformas que son las más populares para el uso del proceso de evaluación de desempeño. En este caso tenemos a la plataforma Soho People, que es una plataforma que nos permite monitorear el desempeño mediante retroalimentación y seguimiento
de objetivos. También tenemos a la TIS, que facilita la creación de revisiones de desempeño bastante personalizadas, la retroalimentación en tiempo real y la definición de metas para los empleados. Y esta última herramienta que ven aquí, Trello, es una herramienta más de gestión de proyectos. Si ustedes van iniciando un proceso de evaluación de desempeño, pues es un proceso, es un proyecto que ustedes van a tener y tienes que saber cuáles son las etapas, ¿no? Cuáles son las personas que están participando, los roles. Entonces, mediante Trello, tú ayudas a tener la información, el proceso de seguimiento de manera más visual para ver cómo se está teniendo cada una de las etapas, ¿no? Y eso es útil para toda la gestión del proceso, que muchas veces, si es una empresa grande, pues necesitas tener a la mano este tipo de actualización. ¿Ok? Muy bien. Tendencias actuales, pues, la plataforma, cómo nosotros lo gestionamos y cómo también hoy en día el proceso de evaluación de desempeño se ha vuelto base para varios procesos que nosotros gestionamos en recursos humanos. Desde el proceso de formación y desarrollo que ya hemos visto, cómo los resultados nos ayudan a diseñar los programas realmente que tienen sentido, que responden a una necesidad específica, cómo también podemos identificar al potencial, a ese trabajador con talento que puede crecer en la empresa, que puede ser reconocido, que puede ser promocionado, que puede ser incluso protagonista de algún proceso de sucesión para un puesto directivo, ¿no? Y cómo incluso este tipo de proceso también impacta en el clima organizacional. Una evaluación justa, una evaluación bien hecha, donde se comuniquen las expectativas, los objetivos esperados, donde se comuniquen los resultados, donde se devuelva la información a los empleados, donde se les diga cuál es su plan de acompañamiento, tanto por las fortalezas encontradas como por las oportunidades de mejora, pues nos ayuda a fortalecer la confianza en la empresa y el compromiso de los empleados. Si tú sabes que estás en una empresa que premia la meritocracia, que premia los buenos resultados, pues te motiva, como por ahí alguno de sus compañeros comentaba, ¿no? Motiva saber que te van a reconocer si haces un buen trabajo, ¿no? Entonces, eso impacta en el sentido de clima y cultura. Muy bien, entonces eso es un poquito de cómo pues la evaluación de desempeño está bastante involucrada e impacta. Por ahí justo me acordé de un casito de una empresa, de un amigo que me contaba, en mi empresa, para que tengamos subidas salariales que son de un 1%, o sea, casi nada le hacían las subidas, ¿no? Era una empresa muy informal. Me contaba que justamente no existían estos espacios de evaluación de desempeño. Había muchas veces, o se sentía, ciertos favoritismos con algunos trabajadores que eran más antiguos o que siempre estaban dando, pues, reconocimientos o por ahí muy apegados al jefe, pero no cumplían netamente con los objetivos, ¿no? Y él, por ejemplo, me contaba de manera personal que iba aportando, que iba sacando varios proyectos, ¿no? Y que sentía que merecía, ¿no? Un crecimiento, una mejora, ya sea a nivel salarial o a nivel de beneficios, pues si cuando toca la puerta después de 3 años de trabajo continuo y les dice, me gustaría que me hagan pues una nueva oferta, les argumenta y les comenta todo lo que había sacado, todo lo que había cumplido en la empresa les pide que trabaje aún más, ¿no? Le dice, ok, vamos a pensar lo que nos estás diciendo, pero antes tienes que sacar 5 proyectos más y si lo haces bien y si capacitas a un grupo más de nuevos empleados,
podemos pensar en una subida de un 1 a 2% de tu salario mensual. Imagínense, o sea, aparte de que has trabajado 3 años continuo, ha tenido pues un desempeño excepcional, los clientes están felices con la gestión de proyectos que ha ido haciendo, aún así no reconocen todo eso y le piden que trabaje más y que incluso tenga que capacitar a otro grupo más de empleados también, ¿no? A paralelo, que eso no es una de sus funciones de su trabajo, y con eso van a pensar una subida muy pequeña para su rol, ¿no? Entonces, obviamente, esta persona pues se siente defraudado, siente que ya su mismo nivel de compromiso, nivel de motivación para sacar los proyectos, el trabajo, pues no es igual y finalmente opta por renunciar, ¿no? Entonces, qué importante es tener espacios bien hechos para evaluar el desempeño y para pues ajustar y reconocer de manera proporcionada a los resultados que los trabajadores van teniendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya vimos un poquito sobre cómo se posiciona con los otros procesos de recursos humanos. Y antes de pasar a la siguiente lámina, cuéntenme si tenemos alguna duda, alguna consulta. ¿Vamos bien? Muy bien. Buenísimo. Entonces, vamos. Uy, se me perdió la página. Acá está. A ver las etapas. Un proceso de evaluación de desempeño responde mucho también al tipo de empresa y al tipo de trabajadores. Así que no hay un proceso específico como quizá en nuestra capacitación que teníamos etapas bien marcadas. Aquí lo más importante es pues la planeación. Que esto creo yo sí es transversal en ya sea cualquier empresa, ya sea en cualquier tipo de trabajador a quien vamos a evaluar, ¿ok? Siempre necesitamos planificar. Y esta planificación nace bajo los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de este proceso de evaluación de desempeño que estoy gestionando? Lo estoy gestionando porque el jefe, ¿no? El gerente general lo pidió. Es una evaluación de desempeño transversal para todos los trabajadores. Es un proceso de evaluación de desempeño que se nos ha pedido solamente para un equipo. Es un proceso de evaluación de desempeño donde queremos encontrar a un futuro talento. Es un proceso de evaluación de desempeño donde solamente queremos afianzar en aquellas oportunidades de mejora para alguna capacitación específica. Es un proceso que involucra todo esto, ¿no? Y por lo tanto su complejidad que es más alta, las preguntas, el proceso, las herramientas que vamos a utilizar también van a ser más complejas. Entonces siempre tenemos que basarnos en función a un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que vamos a tener para este proceso de evaluación de desempeño? Es la clásica, la evaluación de desempeño anual, ¿no? Etcétera, etcétera. Una vez que ya tengamos nuestra planeación, ¿no? Nuestro objetivo bien realizado, ¿no? Con las herramientas, con las personas a quienes vamos a evaluar, con los recursos, con las estrategias, vamos a, pues, a contactar con los equipos, contactar con los líderes para hacerlos conscientes de este tipo de proceso que se va a dar en la empresa. Una vez que ya tenemos estos espacios y también la participación adecuada, porque muchas veces pues no hay empleados por ahí que se escapan o se olvidan de este proceso de evaluación de desempeño o que lo evitan, ¿no? Entonces también tenemos que dar el seguimiento adecuado. Una vez que tenemos toda la información, pues nosotros vamos a proceder con el análisis de los resultados para entender, según nuestros objetivos, qué hemos tenido, ¿no? Cómo ha sido el resultado, si ha sido esperado, si tenemos por ahí la información que necesitábamos según lo que nos habíamos planteado. ¿Ok? Entonces es un poquito
nuestro proceso de la evaluación de desempeño. Y por aquí les he traído justo de manera detallada cómo hacemos la planificación, ¿no? Desde la definición de objetivos, lo que les decía, qué cosa es lo que queremos lograr, qué queremos, si deseamos identificar el talento, si deseamos medir resultados, etcétera, etcétera. ¿Qué métricas vamos a utilizar? ¿Cuál va a ser esa valla que estamos colocando para cada uno de los empleados? ¿Cómo medimos su desempeño? Ejemplo, hace unos años yo estaba en una empresa que justamente teníamos nuestro proceso de evaluación de desempeño, pero un proceso bastante cercano porque quien ponía los objetivos no era directamente la empresa, sino la misma persona que ocupaba el puesto. ¿Cómo era esto? A inicio de año, nosotros teníamos una plataforma tipo portal de empleado que la misma empresa desarrollaba, y en esa plataforma tenías 5 preguntas, ¿no? Esas 5 preguntas te ayudaban a que tú coloques tus objetivos para todo el año en tu puesto. Pero obviamente estas 5 preguntas tenían que estar pues relacionadas, o estos objetivos, mejor dicho, tenían que estar relacionados a tu puesto, y además lo revisaba tu jefe, ¿ok? ¿Qué te decían en estas preguntas? Pues estaban alineadas a los valores, a la cultura y al principio de que tenía la empresa, la filosofía que tenía la empresa, ¿no? Esta empresa tenía algunos valores, por ejemplo, recuerdo bastante el valor de innovación. Entonces, uno de mis objetivos, o de los objetivos de todos los que estábamos en esta empresa, tenía que estar vinculado con el proceso de innovación, que era uno de los pilares que tenía la empresa. Y tú colocabas allí tu objetivo, ¿no? Tener, en mi caso, como yo estaba en esa época como analista de selección, era pues un poquito del tema de objetivo, lograr procesos más innovadores, teniendo pues un porcentaje de aceptación de propuestas laborales de un 80, un 90%, ¿no? Eran, como se habrán dado cuenta, un objetivo realista, un objetivo alcanzable, medible, y que estaba vinculado a lo que se me había pedido, ¿no? Entonces, eso lo hacíamos a inicio de año. A mitad de año volvíamos a tener una reunión con nuestro jefe, con nuestro responsable, y valorábamos cómo estaba haciendo pues este logro, si lo estábamos alcanzando, si estábamos encaminados para lograr ese objetivo que nos habíamos propuesto. Ya a fin de año teníamos una sesión de cierre donde ya teníamos que validar si habíamos logrado un 80, un 90, un 100% ese objetivo. ¿Ok? Entonces hay distintos sistemas, hay distintas maneras para evaluar el desempeño. Algunos solamente lo hacen una vez al año, algunos solamente lo hacen en momentos específicos, luego de que se ha diagnosticado alguna falencia, etcétera, etcétera. Pero yo siempre pues recomiendo que esta planificación, que este proceso de evaluación de desempeño se haga bajo la metodología SMART, ¿ok? ¿Qué es la metodología SMART? Pues les presento, es nuestro sistema de planificación de objetivos, que nos ayuda a que el objetivo sea un objetivo real, un objetivo que además de aportar, nos encamina a tener resultados, ¿ok? Y pues información valiosa. ¿Cuáles son las características de los objetivos de SMART? Tienen que ser específicos, ¿ok? Nuestros objetivos, la valla, las metas que nos pongamos o que pongamos a los trabajadores en el proceso de evaluación de desempeño tienen que ser pues específicos, deben poder plantearse de manera detallada, de manera concisa, tienen que ser medibles. Un buen objetivo se puede medir con facilidad. Ejemplo, porcentaje, cantidad de vacantes que se han cubierto en el primer trimestre del año, ¿no?
yo puedo medir, es un objetivo alcanzable, es un objetivo que incluso yo pues puedo llegar a gestionar. ¿Qué más? Alcanzable. Los objetivos que no son realistas llevan al fracaso inmediato. Si yo coloco objetivos que son muy altos, objetivos que son irreales, que no toman en cuenta el contexto de la empresa, el contexto del puesto, pues van a ser objetivos que no tienen sentido y al mismo tiempo una evaluación de desempeño que no está basándose en la realidad. ¿Ok? ¿Qué más? Tienen que ser relevantes para la empresa, ¿ok? Podemos poner muchos objetivos, pero sobre todo objetivos que tengan sentido con el negocio, con la operatividad de la empresa. Y además, tienen que ser en un marco de tiempo apropiado para que la persona entienda que tiene que hacerlo en un plazo máximo. Y así existe el sentido de urgencia. Si nosotros no colocamos fecha límite, pues las personas dejan pasar los días, dejan pasar el tiempo y este sentido de realizarlo se va diluyendo. ¿Ok? Siempre en un plazo específico, en un tiempo específico. Muy bien. Y bueno, pues aquí les he traído también un poquito de las otras etapas que son más transversales, que es el proceso de ejecución, donde tenemos algunas herramientas como la recolección de datos mediante algún cuestionario, alguna encuesta, la observación directa, que es el método un poquito más rudimentario, más antiguo, que les decía que quizá incluso uno de los primeros métodos que se tenían en las primeras revoluciones industriales, al momento de la masificación de las organizaciones. También existen las autoevaluaciones y pues los comentarios de los colegas, de los supervisores, de los subordinados. ¿Ok? Muy bien. Les he traído para que pues un poquito mediante la risa nos pongamos, ¿no? Un poquito más atentos en este momento, esta escena de esta película donde vemos un proceso de evaluación de desempeño. ¿Ok? Entonces es una película un poco conocida, es una película animada. Por ahí van a ver un poco sobre cómo evalúan el desempeño en este espacio que simula una empresa, una organización con pues sus características y sus directrices. ¿Ok? Vamos a poner aquí. Listo. Aquí va. Ya. Ahí, ¿vio? La puerta. La dejó abierta. Y dejarla abierta es el peor error para un empleado porque... ¿Deja entrar el aire? ¡Deja entrar a los niños! Señor Wallace. No hay nada más tóxico o dañino que un mortal niño. Te aniquilaría al tocarlo. Una puerta abierta dejaría entrar a un niño a la planta y a nuestro mundo. No entraré a la habitación. ¡No me obligarán! ¡Claro que lo harás para traernos esto! La ciudad necesita que traigan esos gritos de niño. De esos gritos la energía se produce. Claro que hay un riesgo y por eso quiero que sean los mejores. Quiero asustadores de confianza, tenaces, rudos, intimidantes. Asustadores que... Excelente. Entonces, ya por ahí nos quedamos con esta empresa que estaba evaluando el desempeño de nuevos trabajadores, ¿no? Entonces estaba una examinadora que tenía sus apuntes que, pues, por ahí comentaba cuáles eran esas falencias o esas oportunidades de mejora que tenía este trabajador, ¿no? Incluso aparece detrás el mismo jefe, ¿no? El jefe directo que les explica la importancia de los buenos procesos. Entonces, eso es un poquito la ejecución de una evaluación de desempeño más cotidiana, más rudimentaria, que se basa en la observación directa, en lo que haces y lo que no haces en tu rol, en tu día a día. ¿Ok?
Muy bien. Y bueno, otras herramientas de evaluación que se tienen son los métodos cualitativos. Por ejemplo, se puede preguntar mediante distintas escalas de calificación al mismo supervisor, al mismo trabajador, cómo sienten que es su trabajo o cómo que están realizando su trabajo, ¿no? La percepción de su trabajo, donde califican en una escala del 1 al 5. También podemos tener entrevistas, ¿no? Para tener información valiosa. Esto se devuelve mediante el proceso de feedback. También los métodos cuantitativos conocidos como KPIs o pues indicadores clave de desempeño que se basan en las metas y los objetivos. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, justamente para que ustedes sepan, seguro que han conocido, que alguna vez han utilizado KPIs en el mundo de la evaluación de desempeño. Los KPIs también son centrales. Son estos indicadores clave que nos ayudan a medir de manera objetiva el rendimiento del empleado en relación con los objetivos organizacionales. Estos KPIs tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, alcanzables, relevantes y en un tiempo definido. ¿Recuerdan? Criterios SMART. Todo se puede medir, todo puede tener pues KPIs que nos ayuden a mejorar nuestros procesos y el trabajo. ¿Ok? Les he traído por aquí también este videito de KPIs para que afiancemos un poquito sobre la explicación que les he comentado. ¿Por qué tu ex compañera de clase está así? Bueno, justo estamos con los comerciales. Ya estamos. Prime Logistic, ¿qué son los KPIs? La mayoría de las organizaciones buscan mejorar todos los días las actividades que realizan. Sin embargo, para poder mejorar todas estas, sus actividades deben ser medidas. Por ejemplo, si una empresa desea mejorar en la entrega de pedidos al cliente diarios, debe llevar un registro que indique cuántos pedidos fueron entregados a los clientes y cuántos no se entregaron. Esta información debe ser plasmada de manera gráfica, a fin de que podamos hacer comprensible a la organización en general un conjunto de datos generados durante la operación de nuestras actividades. Los KPIs o indicadores clave de desempeño nos ayudan a realizar este objetivo, ya que son un valor medible que nos ayuda a demostrar la eficiencia con la que la empresa o la organización en la que estamos está alcanzando los objetivos que tenemos establecidos. Estos KPIs se dividen en alto nivel, que se concentran en el rendimiento general de la empresa, y los de bajo nivel, que se centran en procesos de departamentos como marketing, recursos humanos y otros. Así que esto es lo que son los KPIs. Suscríbete. Muy bien. Hemos visto que existen incluso tipos de KPIs, alto nivel, que son KPIs ya más generales, KPIs que son pues a nivel estratégico, los objetivos que tiene la empresa de manera transversal, y los de bajo nivel que son esos KPIs personalizados por nivel, por departamento, por cada uno de los puestos que componen de manera específica estas áreas, ¿no? Entonces, estos KPIs lo tenemos en el día a día, lo podemos realizar para cada uno de los puestos que gestionamos y que nosotros pues apoyamos desde recursos humanos. ¿Por qué son importantes? Son muy objetivos, eliminan subjetividades porque brindan información cuantificable, alinean los objetivos estratégicos, los objetivos de alto nivel de la empresa con los objetivos que tiene cada una de las áreas. ¿Por qué más? Pues nosotros al momento de utilizar este tipo de recurso garantiza que el desempeño individual de cada uno de los trabajadores contribuya al logro de las metas
empresariales. Y además, pues tenemos un monitoreo continuo, un monitoreo que nos permite evaluar todo el progreso del trabajador a lo largo del tiempo y ajustar distintas estrategias. ¿Ok? Muy bien, pues aquí les he traído algunos ejemplos de KPIs en el proceso de evaluación de desempeño que se coloca a las distintas áreas que nosotros vamos gestionando. Si nos preguntan por ahí, ¿cómo evalúo a mi equipo de ventas, a mi equipo de atención al cliente? Pues tú puedes responder, podemos diseñar un proceso, un sistema de KPIs. KPI número 1 que podemos evaluar para tu equipo de atención al cliente: tiempo promedio de resolución de problemas. ¿Cuánto es el tiempo promedio que cada uno de tus trabajadores se están demorando en este mes? Si es muy alto, pues significa que no están llegando a la solución, no están llegando a que el cliente se sienta satisfecho en los distintos problemas, distintos reclamos que vayan mencionando, ¿no? Por eso incluso cuando ustedes tienen, ¿no? O cuando nosotros tenemos una llamada con algún agente, call center, tratan de ser bastante rápidos porque son medidos por este tipo de KPI, ¿ok? ¿Qué más? Índice de satisfacción del cliente. ¿Cuán satisfecho está el cliente con la atención recibida? Si nos dicen, ¿cómo evalúo a mi equipo de producción de operaciones? Pues la tasa de error en la producción, la eficiencia operativa, el porcentaje, cuán eficientes están siendo de manera operativa, cuánto es la entrega de tiempo promedio en este mes, en este trimestre, en este año. ¿Ha sido muy alta? ¿Ha sido muy baja? ¿Eso qué nos dice? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cómo evalúo al equipo de recursos humanos? La tasa de retención de empleados. ¿Cuál es el porcentaje que nosotros en este mes, en este año, tenemos de retención de empleados? ¿Ha sido muy alta? ¿Ha sido muy bajita? ¿Eso qué significa? Que sea tan bajita. ¿Ha sido por culpa de la gestión? Bueno, no por culpa, ha sido por responsabilidad de la gestión del equipo de recursos humanos, por un contexto meramente empresarial, un contexto meramente geográfico, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el tiempo promedio de cobertura de vacantes en este mes? De vacantes administrativas, de vacantes más técnicas, de vacantes más tecnológicas. Si se dan cuenta, pues se puede personalizar y se puede ir ajustando según la necesidad de nuestra empresa y el tipo de trabajador que tenemos. Tasa de participación de programas de formación, ¿no? ¿Cuál ha sido el porcentaje? Hemos tenido una tasa alta, hemos tenido un porcentaje muy bajito, hemos tenido un porcentaje promedio, hemos tenido un porcentaje muy alto de participantes que están desaprobando el curso o las capacitaciones que brindamos. ¿Qué está pasando? Es un proceso de comunicación que no está llegando bien, etcétera, etcétera. Entonces, justamente estos KPIs son diseñados y responden a los procesos de evaluación de desempeño que nosotros podemos gestionar, que podemos liderar. Recuerden que para que un KPI sea útil en la evaluación de desempeño, tiene que ser pues SMART, específico, se tiene que relacionar con las responsabilidades del puesto. Aquí pueden ver cómo va relacionándose con cada una de las funciones del puesto del área, ¿ok? Tiene que ser fácilmente verificable y cuantificable. Siempre está de manera numérica, tasa, porcentaje, promedio, número. Y además contribuye al cumplimiento de los objetivos de la empresa y del área, del departamento, ya que está vinculado con el puesto, ¿no?, que se está evaluando, ¿ok? Además, es periódico, se evalúa dentro de un tiempo, dentro de un intervalo de tiempo definido.
nos permite sobre todo pues tomar decisiones y acciones concretas, ¿ok? Por aquí estos ejemplos, y como se habrán dado cuenta, hemos hablado mucho de información cuantitativa y de información cualitativa. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando hablamos de cuantitativo, pues estamos hablando de información que tiene que interpretar datos numéricos, como porcentajes de satisfacción, tasas de retención y comparaciones anuales. Cuando hablamos de información cualitativa, más bien estamos hablando de respuestas mucho más abiertas, de percepciones, de sensaciones, de conductas, y usualmente es producto de entrevistas, encuestas que nos ayudan a identificar este tipo de patrón, este tipo de percepción. ¿Ok? Y cuando hablamos de información que proviene de benchmarking, pues es información que se ha obtenido mediante la comparación de resultados con otras organizaciones, ya sean similares, ya sean del mismo rubro o pues que son referentes en la industria. ¿Ok? ¿Cómo se obtiene este tipo de información? Muchas empresas publican sus resultados, tanto generales como por cada departamento, en sus informes o memorias anuales. Incluso ustedes pueden buscar, ¿no? Por aquí ponen en Google, googlean informe mensual, informe anual de tal empresa en PDF y les va a resultar pues la información que han puesto en público esta empresa. Con esto, otras empresas pueden comparar cómo ha sido su resultado y si tienen que hacer algunos ajustes o algunas prácticas que tienen esta empresa que también ellos pueden incorporar. ¿Ok? Eso es un poquito de la información de los datos cualitativos, cuantitativos y que provienen de benchmarking. Muy bien. Y bueno, eso ha sido un poquito del primer bloque del proceso de evaluación de desempeño y cómo lo gestionamos, cómo lo incorporamos, cómo lo realizamos. Una vez que ya hemos realizado todo este tipo de gestión, nos va a tocar devolver los resultados. Y esta devolución de resultados se realiza mediante las distintas entrevistas o procesos de retroalimentación o feedback. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver un poquito qué es el feedback y cómo lo podemos nosotros gestionar e impulsar en los espacios de la empresa en donde nos desarrollamos. ¿Ok? Muy bien. Como siempre, si vamos hacia el lado más teórico, más justamente definiciones, podemos encontrar que la retroalimentación es un pilar, es una estructura fundamental en el proceso de gestión de desempeño. El ciclo de evaluación de desempeño no está completo si tú no devuelves esa información al trabajador. ¿Ok? Con esa devolución de resultados, el trabajador puede ser consciente de sus fortalezas y sus oportunidades de mejora. Entonces, se necesita comunicar estos resultados en este tipo de espacios donde se posibilite la confianza, donde se posibilite de manera objetiva este tipo de, pues, información encontrada. Cuando se realiza bien, cuando se hace de manera objetiva, se promueve, pues, el compromiso, una cultura de confianza y de integridad que va en línea con los objetivos empresariales. Muy bien, existen distintos tipos de feedback, de retroalimentación, y nosotros podemos ir gestionándolo como también los mismos jefes directos de estos trabajadores. ¿Cuáles son esos tipos de feedback? Pues podemos encontrar el feedback formal que se proporciona en las distintas evaluaciones periódicas, ya sea de manera trimestral, semestral o anual. Se basa en datos concretos como los indicadores clave de desempeño o
mediante logros específicos que se hayan colocado como meta. Este tipo de feedback formal usualmente lo empuja, lo realiza pues recursos humanos y como digo pues es de manera transversal. Pero también existen otros espacios de feedback más informal, que es lo que gestionan en el día a día los mismos jefes, los mismos líderes de cada uno de los puestos. Este tipo de feedback es cotidiano, ocurre, por ejemplo, después de una reunión, de alguna entrega de informe, de alguna entrega de proyecto. Por ejemplo, tenemos a esta persona que realiza una presentación y terminando la presentación, cuando ya todo el mundo sale, el jefe se acerca y le felicita, ¿no? Le dice, oye, me ha gustado la información, cómo lo has presentado, me ha gustado sobre todo que tuviste información cuantitativa, fuiste bastante firme, respondías las preguntas de los otros involucrados de las otras áreas, etcétera, etcétera. Entonces le empieza a brindar una serie de reconocimiento de manera pues inmediata y específica por este tipo de situación, ¿no? Entonces es muy común en el día a día, incluso también pues se enfoca en situaciones específicas. ¿Qué más? Tenemos feedback 360, que es este tipo de feedback donde la evaluación del empleado viene pues dada desde todas las perspectivas o todas las percepciones que se involucran con él. Por ejemplo, su subordinado, su jefe, él mismo al momento de evaluarse, sus compañeros e incluso el cliente, ¿no? Entonces tiene la información de todos ellos y ellos también le brindan feedback, ¿no? Entonces es una perspectiva bastante integral, bastante objetiva, porque involucra a todas las personas que reciben un proceso de atención de parte de este trabajador, ¿ok? Igualmente, existen otros tipos de feedback, en este caso el feedback constructivo, el feedback orientado al futuro, el feedback de ánimo o el feedback positivo, ¿no? Que son especies de conversaciones, de momentos donde se comparte con el trabajador y que van alineados pues al objetivo que describe el nombre de cada uno de estos tipos de retroalimentación. Muy bien, ahora me gustaría que veamos un poquito ya sobre el feedback formal, que es el que nosotros gestionamos. Cuando nosotros tenemos que hacer este tipo de devolución de resultados, pues vamos a gestionar este proceso, este momento de devolución de feedback. Y para ello, nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que saber cómo brindarlo, ¿ok? Justo les he traído este pequeño video para que vean uno de los métodos más eficientes para brindar feedback. En este caso, se denomina el método sándwich, ¿ok? Les voy a mostrar y ustedes luego ya conmigo comentamos sobre este proceso. Una de las claves de la autogestión es la aplicación correcta del mecanismo de feedback, ya que una de las premisas de la autogestión es el aprendizaje continuo y se aprende mucho de lo que los demás nos dicen sobre el trabajo que realizamos. ¿Pero qué es exactamente feedback? Su traducción literal es retroalimentación, pero es una palabra que se ha impuesto en el ámbito empresarial en su denominación inglesa. Dar feedback no deja de ser comunicar, transmitir a otra persona tu opinión sobre un aspecto. En este caso vamos a hablar de feedback en los casos de comunicación que un líder de equipo hace de forma individual a cada miembro. Normalmente esto no se hace de forma ordenada, pensada ni estructurada. Se premia, reconoce, corrige o abronca según el momento, el nivel de estrés o el buen o mal momento del día. Se debe comunicar este feedback cada cierto tiempo, siempre en frío, no tras una bronca o discusión. Tiene que ser algo pensado antes de comunicarlo. Existen varias técnicas para impartir feedback.
Yo voy a explicar la más efectiva, el feedback bocadillo. El objetivo de la técnica del bocadillo es comunicar una característica negativa entre dos aspectos positivos. El primero asociado al presente y el segundo al futuro. Primero, en primer lugar, ofrecemos y valoramos un aspecto positivo a aquel a quien estamos dando feedback. Buscamos que se sienta valorado por su tarea realizada, por lo que haremos ver qué nos ha gustado de su trabajo reciente. Segundo, añadimos el aspecto que pensamos que se debe mejorar. Para esta fase es imprescindible argumentar el porqué de nuestra opinión. Debemos ir más allá de un no has hecho esto bien o te has equivocado en. Debemos incidir en cómo se debería de haber hecho mejor, para propiciar una opinión constructiva y no un ataque. Tenemos que tener presente que damos feedback no para desahogarnos o liberar nuestro estrés atacando a alguien. Lo hacemos para que esa persona aprenda del error. Si la atacamos, se pondrá a la defensiva, buscando excusarse y no siendo crítico consigo mismo. Tercero y último, volvemos a hablar del aspecto positivo, dando un enfoque futuro, es decir, reforzando cómo alguna de sus competencias, conocimientos o motivación van a ayudar a mejorar su desarrollo profesional y el de la empresa. De este modo, la persona sujeta al feedback no se siente invadida y damos a la conversación una introducción y un final positivo, pero transmitiendo también aquello que queremos que mejore. Muy bien, entonces ya hemos ¿Qué es lo primero? este momento de cómo brindar feedback y cómo este método sándwich nos ayuda sobre todo a que sea de manera efectiva, ¿no? Sobre todo buscando un buen momento donde no se sienta que es personal, un momento donde también podemos iniciar con un reconocimiento de una fortaleza, luego de manera bastante objetiva, sobre todo enfocándonos a ese momento, a esa característica que se ha encontrado, esa oportunidad de mejora y cerrando con un aspecto positivo, ¿ok? Es bastante importante que cuando nosotros brindamos feedback se sienta que es pues hacia esa característica y no es pues para generar una sensación reactiva para la persona que lo escucha. Además, siempre que podamos al momento de brindar feedback, tratemos que sea con acciones futuras para ayudar a alcanzar, para que tenga un plan de seguimiento, de desarrollo esta persona. ¿Ok? Muy bien. Siempre, como les digo, pues existen distintos planes de mejora, distintos seguimientos al momento de brindar feedback, que no solamente sea brindé los resultados, comuniqué lo que se encontró y me olvido de dar este tipo de seguimiento al trabajador, ¿no? Entonces, siempre que podamos, monitoreemos el progreso en intervalos regulares, ¿ok? ¿Para qué? Para que la experiencia del empleado tenga un diálogo más fluido y sea mucho más cercano. Además, logremos realmente un cambio y una evolución en las oportunidades de mejora que se han encontrado. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por aquí justamente les he traído lo que se denomina como feedback continuo. Este tipo de feedback es un momento, un entorno donde los empleados se sienten cómodos proporcionando feedback y también brindando, ¿no? Escuchando esos espacios para el feedback relevante y correspondiente. Esto de una manera constante y de una manera transparente. Podemos utilizar algunas plataformas que nos faciliten el intercambio de opiniones en tiempo real. Existen pues algunas como Slack, como Microsoft Teams o algunas plataformas dedicadas netamente a esto. Asegurémonos de que el feedback recibido no solamente sea escuchado, sino que se traduzca en cambios concretos. Siempre que podamos, tengamos este ciclo de revisión periódica donde analicemos los datos que se obtuvieron, cómo se están haciendo pues este plan de desarrollo
cuáles son esos ajustes que se han ido realizando y modifiquemos en la medida de lo posible aquello que no está resultando. Incluso las empresas pueden recibir feedback. Un ejemplo es Natura, ¿ok? Esta empresa de cosméticos naturales hizo una encuesta sobre qué cosa, qué aspecto podría mejorar a nivel de organización. Y uno de los aspectos que más destacó y que más énfasis hicieron los empleados fue su proceso de políticas y procesos a nivel de licencias. Entonces, esta empresa tomó en cuenta este feedback y modificó en la medida de lo posible la naturaleza de su política de licencias, teniendo pues mayor flexibilidad para atender emergencias familiares, ¿no? Entonces, tratemos siempre que se pueda de tener esta especie de feedback continuo, de escuchar al trabajador, de que el trabajador también escucha a la empresa sobre lo que ha detectado para tener mejores, pues, resultados a nivel empresarial y a nivel de puesto. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, como siempre, por acá les dejo este videito para que lo revisen cuando tengan tiempo. Y como siempre, a mí me gusta un ejemplo de análisis. ¿Ok? Tenemos a esta empresa denominada Retail Plus. Es una empresa minorista que tiene presencia en varias ciudades, a pesar de su éxito comercial. Internamente tiene varias dificultades y pues están relacionadas con la experiencia del empleado. ¿Qué ha pasado? Los empleados se han quejado de la falta de feedback. No hay una cultura de feedback constructivo, orientado pues a la mejora, orientado al reconocimiento, a encontrar el mejor sentido. Los gerentes siempre están pues teniendo una especie de actitud más de crítica y obviamente esto genera confusión sobre las expectativas y los objetivos laborales. Entonces, tenemos un desempeño inconsistente. Muchos empleados no saben qué cosa, cómo mejorar su trabajo, no están recibiendo retroalimentación de manera regular y otros solamente reciben feedback cuando ya han cometido grandes errores. ¿Esto en qué se traduce? Baja satisfacción laboral. Tenemos encuestas internas que han revelado que el 65% de los empleados siente que sus esfuerzos no son reconocidos. El 40% afirma que no reciben retroalimentación clara ni frecuente. Entonces, tenemos relaciones tensas con los supervisores y la relación entre estos supervisores y sus equipos se ha vuelto, pues, bastante reactiva, bastante tensa. Obviamente, los empleados están sintiendo que estos gerentes, que estos jefes solo aparecen cuando tienen que corregir errores y no para ofrecer apoyo continuo. Hemos identificado nosotros como buenos gestores de recursos humanos que existe pues una especie de crítica más reactiva. Los gerentes solo están brindando este tipo de espacio de feedback en este tipo de momentos cuando hay error, cuando los problemas ya son bastante graves. Obviamente esto genera frustración, falta de reconocimiento para los empleados. Ellos sienten que por más que se esfuerzan, no se va a reconocer su trabajo. Entonces, los comportamientos positivos no se refuerzan y eso deja, pues, de tener buenos resultados y de que las buenas prácticas se repitan. Y también
si por acá analizamos, encontramos una falta de formación en el liderazgo de estos jefes, de estos gerentes. Los supervisores no han sido capacitados de manera adecuada en cómo dar feedback, en cómo manejar este tipo de situación, ¿no? Entonces, ante este ejemplo, ante este tipo de situación que nosotros alguna vez podemos encontrar, podemos gestionar, pues me gustaría que me digan cómo o qué acciones pueden proponer para cambiar alguno de los problemas que se han identificado. ¿Qué sugerencias, qué acciones, qué actividades proponen para hacer un cambio? Proponen cambiar los gerentes, proponen tener más KPIs, proponen tener momentos de feedback de manera continua. ¿Qué acciones, qué actividades pueden proponer para este tipo de situación? ¿Cómo mejoran el feedback para estos empleados que no sienten este tipo de espacio? ¿Hacen más conscientes a los gerentes? ¿Qué es lo que hacen? A ver, un minutito para ver si alguno se anima a brindarnos alguna sugerencia, alguna actividad. A ver. Por ahí puede ser espacios de feedback, ¿no? Más continuados, una capacitación de cómo brindar feedback a los gerentes, también puede ser una actividad bastante coherente a este tipo de problema que estamos enfrentando. Proponer más espacios de reconocimiento, ¿no? Aumento de bonos, aumento de KPIs que tengan justificación con este tipo de premios, etcétera, etcétera, ¿ok? Siempre que puedan, tienen que responder, pues, a esos problemas específicos que se identifican y, pues, con ello, tratar de que esta situación cambie. En la medida de lo posible, alguno de los aspectos, iniciando con el más, pues, prioritario, el más urgente. ¿Muy bien? Buenísimo. Entonces, vamos a nuestras... Uy, creo que por ahí alguno de nuestros compañeros. Muy bien, Andrea. Andrea también nos dice el tema de la motivación, ¿no? También ese tipo de capacitaciones, ese tipo de procesos. Muchísimas gracias, Andrea. Y ahora sí, vamos con las conclusiones. Justamente ya llegando al final de la clase de hoy, martes 28 de octubre, ya casi fin de mes, pues en nuestra clase número 4 de evaluación de desempeño, hemos encontrado que este proceso es clave, es un proceso estratégico que las empresas gestionan, que las empresas tienen y que deben impulsar. Un proceso estructurado, sobre todo, para encontrar esas fortalezas y esas oportunidades de mejora que pueden tener cada uno de los empleados en el puesto. ¿Ok? Este tipo de proceso lo gestiona desde el equipo de recursos humanos hasta los mismos jefes de cada uno de los puestos en el día a día. Existen algunas herramientas que nos ayudan a gestionarlo, como los KPIs, que son objetivos, pues,
medibles, cuantificables, objetivos alcanzables, relevantes en un tiempo determinado. ¿Ok? Todo este ciclo de evaluación de desempeño tiene que analizarse los resultados que se han encontrado y estos resultados son devueltos en los espacios de feedback. ¿Ok? Estos espacios de feedback tienen que ser un proceso continuo, no solamente limitado a evaluaciones formales. Un feedback efectivo es específico, oportuno y al mismo tiempo equilibrado. Fomenta la confianza, fomenta el aprendizaje y la alineación estratégica. Con un buen proceso de feedback, nosotros podemos realmente hacer cambios tangibles en lo que se ha encontrado. Las evaluaciones de desempeño bien hechas, bien gestionadas, bien comunicadas, nos ayudan a este tipo de ambiente de confianza, ambiente de reconocimiento y dejan de ser un trámite administrativo para volverse una herramienta clave para el desarrollo y el éxito organizacional. La evaluación de desempeño, entonces, es una herramienta estratégica que mide, desarrolla, es base de varios procesos como pues capacitación, clima, cultura y además su éxito depende muchas veces de una buena comunicación objetiva y orientada a soluciones. ¿Ok? Esto es un poquito de lo que hoy hemos revisado en el proceso de evaluación de desempeño. Ha sido una clase bastante interesante, un poquito densa, ¿sí? Les pido que revisen el libro igual para que puedan, pues, relacionar lo que hemos visto con lo que también nos dice el autor Chiavenato, ¿ok? Muchísimas gracias por su atención. Que tengan una excelente noche y nos vemos en la clase número 5 el día jueves, la clase final. Les dejo con el equipo de ITEC para que les brinde cualquier información adicional en relación a los certificados. Muchas gracias otra vez y hasta el día jueves.